Buenos días a cada uno. Hay momentos en la vida de los pueblos en los que el ambiente se torna denso, pesado. Y esto debido a que hay algo que está generando conversaciones que se tensan entre familias, amigos, incluso entre creyentes. Y el corazón de cada uno de nosotros, en medio de este ambiente, siente que estamos en una encrucijada donde requerimos con mayor urgencia la guía que el Señor pueda darnos. Y aquí es donde debemos detenernos y recordar algo puntual. Y es que la palabra de Dios nunca llega tarde. Y hoy en nuestro tiempo, en medio de grandes incertidumbres, sabemos que lo que hoy Dios quiere decirnos no es accidental, no es casual, ni mucho menos irrelevante. Ahora, si usted, hermano y amigo, que ha estado con nosotros durante un tiempo siguiendo este libro de Apocalipsis y sus meditaciones, sabrá que este capítulo 13 hoy aparece en el calendario de nuestra predicación justo en un tiempo complejo que vive nuestra nación. Y no es una coincidencia, es una providencia. Dios desde antes de la fundación del mundo sabía que llegaríamos a este punto hoy. Dios sabía que estaríamos rodeados de discursos, de promesas, de situaciones políticas complejas que generan temores y tensiones. Y Dios en su sabiduría nos trae precisamente este texto. Un texto que no nos dice por quién debemos votar, pero sí nos enseña cómo pensar, cómo discernir y sobre todo cómo resistir espiritualmente. Sí, resistir frente a cualquier poder político que pretenda ocupar el lugar que solo le pertenece a Cristo. Por supuesto, no solamente ahora, en este tiempo, sino en cualquier época. Así que, hermano y amigo, Apocalipsis capítulo 13 no es un comentario sobre lo que vive nuestro tiempo y nuestro país específicamente en estos días. No, es una revelación sobre el espíritu que opera detrás de todo poder político anticristiano en la historia. Por eso, Dios es bueno y es tan pertinente que nos traiga este texto. Es un pasaje que no nos manipula hacia una postura política específica. Más bien nos llama a ser consecuentes con nuestra fe. Sí, con la suya como creyente, para mantenerse alineado dentro de los criterios y principios de la sola Escritura.
No nos dice el texto qué candidato elegir. No nos dice cómo vamos finalmente a decidir sobre este punto. Más bien nos dice cómo permanecer fieles sin importar quién gobierne. No nos invita al miedo, no nos invita a temer. Nos invita a ser sabios como creyentes y responsables con ese rol civil que Dios nos ha delegado y entregado. Y actuar de una manera cristiana, con paciencia, con fe, resistiendo al enemigo. Por eso, bajo la providencia de Dios, este texto llega a nosotros en un momento muy sensible, insisto, y oportuno. Y quiero, hermano y amigo, que con humildad y con la Biblia abierta, usted escuche lo que el Espíritu Santo quiere decirle hoy, para que resistamos cristianamente frente al poder político anticristiano. Es por esto que he llamado la meditación de hoy: resistamos frente al poder político anticristiano. Desarrollemos el tema bajo 3 encabezados a la luz del texto. Primero, descubriremos el espíritu detrás del poder político. Segundo, veremos la necesidad de desalinearnos de la idolatría al poder político. Y en tercer lugar, veremos también la necesidad de resistir con fidelidad cristiana al poder político. Vamos al primer aspecto. Descubramos el espíritu detrás del poder político anticristiano. Hermano, amigo, la humanidad en general mira a su alrededor y solamente percibe una realidad muy imprecisa. Pero hay un sector, hay una parte de la humanidad que está capacitada, que está llamada a discernir con mayor precisión todo lo que sucede a su alrededor. Se trata del pueblo de Dios. Ese pueblo que, como hemos visto en Apocalipsis, peregrina en este mundo caído con una doble ciudadanía. ¿Sabe usted eso? Hoy nuestro hermano en la escuela dominical nos lo dijo. Usted, si es creyente, transita por este mundo caído con una doble ciudadanía, la civil y la espiritual. O dicho de otra manera, la terrenal y la celestial. O si quiere, la ciudadanía de la gracia común y la ciudadanía de la gracia especial. Y teniendo dos ciudadanías, es necesario que usted aprenda y yo a ser leales a una sola de ellas por encima de todo. El creyente sabe que su lealtad total es con el reino de Dios, es con su ciudadanía celestial. ¿Y por qué sabe eso el creyente? Bueno, porque Dios se lo revela en su palabra. Y eso es lo primero que quiero que consideremos, y es que Dios nos revela su plan con el poder político.
Dios es el que gobierna a través del poder político. Y el contexto de nuestro pasaje, recuerde, tiene que ver con esa revelación que Dios nos ha dado a través de Juan sobre las consecuencias, recuerde, y el resultado del triunfo del Señor Jesucristo en la cruz sobre el enemigo de nuestras almas. Si recuerda que ese es el hilo que llevamos en nuestro libro de Apocalipsis, mire el capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, esa es la consecuencia del triunfo de Cristo. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Porque recuerde que fue lanzado fuera el acusador que acusaba de día y de noche al pueblo de Dios frente al trono de Dios. Pero dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que ya sabemos es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, toda la generación de la iglesia a través del tiempo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que el capítulo 14 da continuidad a este tema y nos presenta de manera detallada cuáles son los instrumentos que utilizará el enemigo, el dragón, para perseguir a la iglesia durante toda esta era hasta la segunda venida de Cristo. Y nos dejará ver que cuenta con muchos instrumentos, porque Satanás tiene aliados espirituales y también aliados de carne y hueso, hombres caídos e incrédulos que están bajo su cautiverio, su dominio, y sus corazones se inclinan y se están alineando continuamente con sus intereses. Por eso solamente quieren hacer, dice el Señor Jesús, lo que su padre el diablo hace. ¿Lo recuerda? Y dijo el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, dice el Evangelio en Mateo 12:30. Así que no hay lugares intermedios. Ya lo hemos visto muchas veces. O estamos con Cristo o estamos con el anticristo. O estamos con el mundo caído, anticristiano, o estamos realmente abrazados a Cristo y sujetos a su señorío, esforzándonos en su gracia para hacer su voluntad y glorificarle. No hay otra condición intermedia. Y la Escritura nos insiste aquí en Apocalipsis que la agencia y campo de acción del diablo está limitado por Dios y por su Hijo, a quien le entregó el rollo, y ahora tiene toda potestad en el cielo y en la tierra para llevar a cabo y ejecutar todos los decretos para este último tiempo, según el plan establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo, según el sabio consejo de su voluntad, para que la gloria, el imperio, sea reconocido por los siglos de los siglos, solo a Dios y a su Hijo Jesucristo. Mire el capítulo 13, el versículo 5. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Está hablando, como veremos, del poder político, pero quiero que note que a él es el que se le da.
si tiene poder, si tiene autoridad, es porque Dios soberanamente se la otorga. No es porque la tenga de sí mismo. ¿Me comunico? Se la da a Dios. Y son esos instrumentos, insisto, que Dios también soberanamente ha querido otorgarle, como es el poder político, a través del cual el enemigo perseguirá a la iglesia y buscará destruir, dañar el reino de Dios y dañar a su pueblo. En consecuencia, el enemigo de Cristo y de su alma usa el gobierno humano caído y su política para fines perversos contra el reino de Dios y su pueblo. Pero no pierda de vista que es Dios el que está al control. Es Dios el que reina sobre todo. El Dios el que otorga ese permiso a Satanás y sus instrumentos. Recuerde que Dios sigue siendo el Señor que hace su voluntad por medio de gobernantes impíos y malvados. Sí, Él mismo elige gobernantes impíos y malvados, como Ciro, Nabucodonosor, Pilato, muchos otros, a través de los cuales Él ha adelantado sus planes, sus propósitos, sus decretos, según su soberana voluntad. Quita y pone presidentes, inclina sus corazones a donde Él quiere. Dios gobierna el mundo mediante magistrados incrédulos y perversos, pero que se encuentran bajo la conducción soberana de Él. Así actúe en ellos un espíritu diabólico. Y eso es lo que quiero remarcar en segunda instancia aquí. Y es que Dios nos advierte del espíritu que opera en el gobierno. Les decía en la introducción que el mundo por lo general solamente ve lo que tiene ante sus ojos, pero el creyente debe de ver más allá, porque Dios le da discernimiento, porque Dios le revela la realidad que está detrás de las apariencias. Mira el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bien. Se dice que el capítulo 13 es quizás el texto más difícil de toda la Biblia. Y aquí empezamos a ver cosas extrañas, complejas. Pero Dios nos responde o nos ayuda mejor a entender, a interpretar a la luz de la misma Escritura. Y aquí el apóstol está usando las mismas imágenes del profeta Daniel para ilustrar una gran verdad: la condición, la identidad del poder político. Mire conmigo Daniel capítulo 7 y no pierda Apocalipsis 13.
¿Lo tiene? Mire conmigo el versículo 2 y 3, primeramente del capítulo 7 de Daniel. Dice, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahí está el mar. ¿Recuerda el mar de Apocalipsis? Que del mar sale una bestia. Verso 3, y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Ahora quiero que vaya hasta el versículo 17. Estas cuatro grandes bestias. Aquí está la respuesta. No hay que especular como hacen algunos de otros sectores y empiezan a divagar y que no, que las coronas y que las cabezas y que entonces el orden mundial y que entonces Rusia y que entonces la Unión Europea. No, aquí está, vea. Sencillo, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Punto. ¿Qué significa eso? Bueno, pues lo que está diciendo. Lo que está diciendo Juan es el cumplimiento de esta profecía. Aquí está representado el gobierno humano. Y note, nuevamente volviendo a Apocalipsis, que esta bestia con sus 7 cabezas, que nos habla de la plenitud del gobierno en la era de la iglesia, es decir, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, ahí está entonces representado ese gobierno humano que siempre estará sobre la tierra. Pero también la descripción de la bestia nos habla no solamente de que tenía 7 cabezas, 7 el número, les digo otra vez, de la plenitud, y la cabeza que representa pues autoridad, es el gobierno puesto en el mundo, insisto, durante toda la era de la iglesia. Pero también tiene cuernos, dice el versículo 1, y 10 cuernos. Los cuernos también sabemos por Daniel, nos están hablando de el poder, porque es que el gobierno no solamente tiene autoridad, sino que tiene poder político. Ese es el instrumento, uno de los instrumentos de Satanás para perseguir a la iglesia, como lo vemos aquí en este capítulo 13. Así que el punto es que aquí está hablándonos Dios acerca de la condición y la identidad verdadera, real del poder político sobre la tierra en toda la era de la iglesia, a través de todo el tiempo, hasta la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es esa identidad? ¿Cuál es esa característica? Bueno, es muy claro, y es que el gobierno es satánico. Uy, pastor, pero ¿cómo va a decir eso? No, pues es que así lo dicen las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué insisto yo en esto? Bueno, porque cuando se describe a Satanás, se describe exactamente con las mismas características que tenía: 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Y también dice en el versículo 2 al final, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. ¿Sí lo ve allí? Al final del versículo 2. Así que, hermano y amigo, no es difícil entender lo que el Señor nos está revelando aquí hoy, así como se lo reveló a su iglesia en el primer siglo, cuando la iglesia estaba mirando un terrible gobierno anticristiano en cabeza de ¿quién? Del Imperio Romano, ¿lo recuerda? Así hoy también
sabemos que el poder político es de esta misma característica. Tiene ese mismo sello. Es conforme a la identidad de Satanás. Mire el capítulo 12, por favor, el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Sí ve que es igualito al enemigo que estaba frente a la mujer que iba a dar a luz un hijo? ¿Lo recuerda? Hermano, amigo, la condición del poder político es esta que el Señor quiere mostrarnos aquí. Y si la condición del poder político está determinada por Satanás, ¿la iglesia puede esperar que el gobierno sea su amigo? ¿Tiene usted puestas las esperanzas en un gobierno para que a usted le vaya bien en la vida? Y que ojalá que como cristiano el gobierno lo esté premiando y esté haciendo leyes para promover más y más los principios y valores del reino de Dios. ¿Usted está esperando eso? No, no lo espere, no se equivoque. La iglesia debe saber, usted debe saber que el gobierno no es su amigo, porque el gobierno es anticristiano, hace la voluntad del diablo. Y el gobierno tampoco tiene por qué ser su amigo en un sentido, porque ¿sabe para qué Dios lo puso? Bueno, en Romanos dice que Dios puso al gobierno para ser su ministro, pero en una esfera específica, en la esfera civil, promoviendo el bien natural o el bien común, para frenar el mal, promover el bien y proteger al prójimo justamente. No está puesto para promover el bien moral y espiritual y los valores y principios del reino de Dios. Por favor, que eso le quede claro. Para eso puso Dios el gobierno humano. No para promover el reino de Dios. ¿Me comunico? Y el gobierno tiene una delegación específica en la esfera del orden de la gracia común, no en la esfera de la gracia especial. Yo sé que hay creyentes que sueñan con un gobierno cristiano. ¿Ha oído usted de eso? Ay, qué bonito, que todo se arreglaría en este país si la iglesia finalmente logra poner allá un presidente cristiano. Por ahí las cosas no van. Y además aquí el gobierno anticristiano en consecuencia está bajo la influencia satánica. Y siempre usará su poder político para blasfemar contra Dios. Note nuevamente la descripción del versículo 1 al final. Dice, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre ¿qué? Blasfemo. Satanás usará el poder político para blasfemar contra Dios. Es decir, que buscará usurpar la autoridad y jugar el rol que le pertenece a Dios, emulando ser dioses, actuando como tales y demandando del pueblo al cual gobiernan que lo miren como un Dios con toda autoridad y al cual deben someterse en todas las cosas que el gobierno ordene. ¿No es esa la pretensión del gobierno? ¿Que lo vean como un Dios? Así que el creyente no debe en consecuencia
buscar en el gobierno la ayuda para promover el reino de Dios en la tierra. Insisto, ese no es el llamado, ni la función, ni los intereses del gobierno humano que están bajo la conducción del dragón. Ningún gobierno incrédulo lo hará, ni debe esperarse que un gobierno cristiano llegue a hacerlo algún día. La esperanza suya como creyente es en que llegue finalmente el gobierno eterno de Cristo en un nuevo cielo, en una nueva tierra donde mora la justicia. ¿Esa es su esperanza? ¿O su esperanza está puesta aquí en los hombres? ¿O su sueño dorado es vivir aquí sabroso en esta tierra? El cristiano no busca ni espera en vanas ilusiones. Ilusiones de un mundo mejor que proceda de un gobierno humano caído y diabólico. ¿Esa será una ilusión legítima? Pero el cristiano sí ora y propende por un gobierno que sea el que más promueva el bien común, la justicia, la paz social dentro del orden civil establecido por Dios y que cause, présteme atención, que cause el menor daño moral y social, así como la menor oposición a la iglesia de Cristo en la tierra, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y si Dios nos revela y advierte claramente acerca del espíritu que opera en el poder político, usted como creyente debe estar alerta para no alinearse con los intereses del enemigo de nuestras almas y del reino de Dios. Y eso me lleva a mi segundo punto. Desalineémonos de la idolatría al poder político. Desalineémonos de la idolatría al poder político. La iglesia ha sido sellada, veíamos en capítulos anteriores, ha sido sellada en la frente con el Espíritu de Cristo. ¿Lo recuerda? Los creyentes tienen el sello de Dios, el Espíritu en su pensamiento, el Espíritu Santo para llevar todo pensamiento cautivo y alinearse con la voluntad y el carácter de Cristo. Así que el creyente no puede verse envuelto en estar dando concesiones o promoviendo intereses del enemigo. Usted debe estar atento para rechazar toda admiración, toda confianza, toda blasfemia y todo lo que se puede resumir como la idolatría al gobierno humano. En primer lugar, este texto, hermanos, nos está animando a rechazar toda admiración al poder político. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El mundo incrédulo se maravilla, como dice el texto. Admira la gran capacidad, el poder del gobierno humano. El gobierno impío. Pareciera que hace lo que quiere, como quiere y donde quiere en este mundo caído. Tiene toda autoridad. Y el hombre incrédulo, las personas incrédulas, admiran eso, se maravillan. Tanto
que a pesar de que sabemos que ese poder que está manipulado por un enemigo que ya fue herido en su cabeza. ¿Sí recuerda Génesis capítulo 3? Que el Señor herirá a la serpiente en la cabeza, pero la serpiente solo le herirá al calcañal. Y aunque se sabe que ese enemigo está herido mortalmente, sigue actuando. Sigue aparentemente haciendo, insisto, lo que quiere sobre la tierra. Parece que se burla de Dios. Cabalga junto a los 4 jinetes, trayendo opresión, muerte, hambre, martirio sobre sus propios gobernantes. Y a algunos les parece que Dios no está presente, Dios no hace nada. Quizás no hay Dios, dicen algunos. Y muchos creen que el gobierno va a salir impune. Y por eso lo admiran. Y se les adjudica total señorío, total soberanía, como si fueran dioses omnipotentes e invencibles. ¿Sí lo notan el versículo 4? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? No, rindámonos por completo. Sigamos los intereses de la bestia. Aquí no tenemos nada que hacer. Es tan grande, es tan poderosa. Nada la obstaculiza, nada la detiene. Hace lo que quiere. Rindámosle más bien toda pleitesía y toda obediencia. Y eso lleva a muchos a pensar que el poder político es lo que rige sus destinos en esta tierra, ya sea para bien o para mal. ¿No ha oído usted hablar en ese lenguaje a muchos? Y sienten temor por lo que va a ser el poder político, por sus leyes, o por sus impuestos, o por esta norma, o por aquello, y tiemblan y piensan que su vida y su bienestar depende de lo que digan ellos. ¿Y usted como creyente qué piensa? ¿Piensa igual que el incrédulo? ¿Se maravilla? Y termina diciendo: ¿quién podrá luchar contra ese poder tan grande? Pero en segundo lugar, aquí el Señor nos llama también no solo a rechazar esa admiración al poder político, sino rechazar toda confianza idolátrica al poder político. Volviendo al versículo 4, note que dice: y adoraron a la bestia. Eso es idolatría. No sé usted, hermano, y espero que usted no sea de los que se alinean pensando que viviremos mejor en la medida que el gobierno humano tome buenas decisiones y que haga valer su poder político para mejorar las condiciones en este mundo caído. Espero que usted no sea de los que piense así. Recuerde quién está detrás del poder político. Recuerde que el bienestar temporal no está en manos del brazo del hombre, menos cuando es incrédulo. No se deje engañar, que tal vez usted termine reconociendo que ese poder político es el que finalmente gobierna su destino temporal en este mundo. No se alinee con ideologías del poder político incrédulo.
rechace toda blasfemia del poder político. En tercera instancia, mire el versículo 5 y versículo 6. Dice, también se le dio boca que habla grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Ha oído blasfemar el poder político? ¿Lo ha oído promover valores totalmente anticristianos? ¿Lo ha oído o no lo ha oído? ¿Se alinea usted con eso? No, aquí el Señor nos habla claro para rechazar toda blasfemia del poder político. La imposición de ideologías que contradicen la soberanía y el carácter divino. El poder político quiere abrogarse la autoridad para definir conceptos fundamentales que solamente Dios tiene potestad sobre ellos, como establecer el propósito de la vida, del matrimonio, la identidad de género, el control natal, priorizar la dignidad humana frente al valor del resto de la creación. ¿Quién es el que debe determinar estas cosas? ¿Dios o el poder político? Y el poder político pregona que Él es el que define, que Él es el que dice, que Él es el que ordena, que Él es el que legisla sobre estas cosas. Eso es blasfemia contra Dios. Y no podemos alinearnos ahí. O el ateísmo abierto. En los regímenes donde el Estado declara que Dios no existe o prohíbe seguir a Jesucristo, como en Corea del Norte, en China, o en gobiernos socialistas más cercanos como Cuba. Debemos reconocer que es una blasfemia intentar borrar el nombre de Dios de la conciencia pública. Ideologías comunistas, ateas, declaradas. ¿Por qué? Porque tienen autoridad. Dios permite que el enemigo use el poder político para hablar cosas y blasfemias contra Dios, dice el versículo 5. ¿Y cuánto tiempo lo hará? Dice que lo hará 42 meses. Y usted ya sabe que esos 42 meses son ¿qué? Toda la era de la iglesia. Tampoco podemos alinearnos con el humanismo centrado siempre en la capacidad del hombre, donde el ser humano intenta ser su propio Dios, lo cual se manifiesta en esos sistemas autoritarios que promueven la degradación de la Biblia, un régimen que exalta al hombre sobre los mandamientos divinos. Hermanos, recapitulando sobre estas cosas, a la luz de nuestro texto, usted como creyente, guárdese de no verse de pronto alineado en estas cosas, promoviéndolas o apoyándolas en algún sentido, porque estará apoyando al enemigo de su alma y del reino de Dios. Su responsabilidad civil como creyente lo llama a alinearse con un poder político que en menor grado abrace esas ideologías que acabamos de ver en este texto. Ideologías perversas que blasfeman el nombre de Dios,
El creyente como usted debe discernirlas. Su indiferencia ante estas cosas lo puede dejar a usted del lado del dragón. Mire cómo dice el versículo 9, hermanos, solemnemente, por favor, note lo que está diciendo el versículo. Si alguno tiene oído, ¿qué? Oiga. Esto no es cuestión de juego, ni cuestión de gustos, ni cuestión de libertad cristiana. ¿Me comunico? No, esto es solemne, esto es serio. Y si usted, amigo, amiga, joven, que está aquí en este salón, no está alineado con Cristo, solo usted puede estar alineado ahora, es con el anticristo. ¿Y quién lo puede a usted librar del engaño, de la seducción, del cautiverio e idolatría a la bestia? El único que tiene poder para darle autoridad a la bestia y para quitársela y librarlo a usted del cautiverio del enemigo es Cristo. Corra a Él, suplique por su alma en arrepentimiento y fe, que quite ese yugo que inclina su corazón y sus afectos para seguir los intereses y los principios de un mundo caído, apoyado por un gobierno anticristiano. Corra por su alma. Sepa que si usted llega a presentarse delante de Dios alineado con la bestia, lo único que queda es una horrible expectación de juicio y castigo eterno en el infierno. La ruina de su alma por los siglos de los siglos. Solo Cristo tiene ese poder, vuelvo a decirle, para librarle, porque es Cristo el que gobierna, el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y así como tiene potestad para que la bestia lo cautive a usted, si esa potestad lo tiene cautivo, sepa que es porque Cristo lo permitió. Pero Cristo también le muestra el camino para deshacerse de ese cautiverio. Abrace a Cristo, vuélvase a Cristo en fe y arrepentimiento. No espere más. Corra por su alma, suplique por ella en arrepentimiento y fe. Y es hora de movernos al último punto. Resistamos con fidelidad cristiana al poder político. Mire conmigo el versículo 7 al 10, por favor. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Nuestro último punto es precisamente: resistamos con fidelidad cristiana al poder político. Ya hemos visto cómo Dios soberanamente le ha otorgado autoridad al gobierno anticristiano para que actúe 42 meses. Y eso significa que a medida que el tiempo pasa, Dios permitirá que las cosas
vayan de mal en peor y el poder político gane mayor terreno usando la autoridad que se le ha concedido para arrinconar más y más a la iglesia y presionarla a transigir con sus ideologías anticristianas, y eso demanda de usted firmeza en la fe, dando testimonio de que usted hace parte de los sellados por Dios y no que hace parte de los que no están escritos en el libro de la vida. Que usted no está dispuesto a transigir ni acomodarse a ideologías impías a cambio de algún beneficio que le prometa el poder político de turno. Algunos se adhieren a ciertas ideologías porque dicen, no, es que recibimos tal beneficio. El creyente no puede decir eso. Eso que lo digan aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Por eso el creyente debe ser sabio, debe discernir. Porque el cristiano honra al rey, pero adora a Cristo. Su mayor lealtad es con el reino de Dios. Atienda solemnemente a estas cosas, hermano. Si tiene oído, oiga. Y si el mundo nos presiona, recuerde que en Cristo somos más que vencedores. Sigamos las pisadas de nuestro Salvador, quien a través de su muerte, de su sacrificio, venció y está sentado a la diestra del Padre. Así que mantengámonos leales al reino de Dios, con la confianza en que Dios reina, que como dice el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto, que Dios será el que pagará. Mía es la venganza, dice el Señor. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Él dará a cada cual el pago según su obra. Eso es lo que nos inspira, eso es lo que nos sostiene frente al imperio del enemigo y su poderoso instrumento, el poder político. Saber que Dios reina, que Cristo ya venció, que en Él somos más que vencedores, es lo que le dará a usted fuerza para resistir. Dice al final del verso 10, dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Resistir bajo presión es lo que significa paciencia, para no conceder terreno al enemigo, para no condescender ni rendir nuestras armas, mantener nuestra bandera de la fe en alto. Hermano, tenemos una gran responsabilidad en este tiempo, como la tuvieron nuestros hermanos en el siglo I y en el siglo XVI y en toda época en que fueron perseguidos por el poder político de turno. Saber que tenemos una prioridad, nuestra lealtad principal es con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero que tenemos también un deber civil. Y debemos ejercerlo con este discernimiento, con esta sabiduría y saber que debemos entonces salir al paso y propender por aquel gobierno que menos estorbe los intereses de Dios. Hacernos a un lado o asumir una posición indiferente no es una responsabilidad, no es ser un cristiano responsable mejor. No, eso no es. Debemos hacer parte de lo que el Señor quiere que hagamos parte de ese reino que se expresa en este mundo caído y un reino que también está atento para tratar de salir al paso
a aquellos sistemas, a aquellas ideologías que abiertamente quieren promover los intereses satánicos. Así que tenemos esa gran esperanza, esa gran seguridad. Vamos a estar firmes en nuestra esperanza, en nuestra fe, y vamos a asumir nuestra responsabilidad civil que Dios nos ha entregado. Hermanos, Apocalipsis 13 nos recuerda que el poder político anticristiano puede levantar su voz, pero Cristo sigue sentado en el trono. Por eso no tenemos miedo. Por eso es que el mundo caído y el poder político no nos va a engatusar ni nos va a engañar con sus falsas promesas. Tenemos el discernimiento que nos da el Espíritu y la palabra de Dios, lo que Él nos ha revelado para saber dónde debemos alinearnos. Así que cuando el mundo quiera intimidarnos, miremos al Cordero. Cuando el poder político quiera sacudirnos, aferrémonos al Evangelio. Y cuando la presión aumente, perseveremos con paciencia, con fe, sabiendo que nuestra victoria está asegurada en Cristo. Que el Señor nos conceda ser una iglesia que no se rinde, sino que permanece leal al reino. Ese reino que jamás será destruido, que asumimos nuestra responsabilidad de ser luminares en un mundo que está asentado en tinieblas y sombra de muerte. Que el Señor quiera ayudarnos para tener nuestros sentidos espirituales siempre agudos, siempre atentos, para saber entonces qué posición debemos asumir y hasta dónde podemos nosotros actuar dentro de lo que el Señor nos da como una responsabilidad civil legítima. Que el Señor nos dé gracia y bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre y Señor bueno, queremos darte gracias porque nos has querido otorgar tu palabra siempre para darnos luz, para animarnos, para consolarnos, para exhortarnos. Y hoy te ruego, Padre, quieras bendecir tu palabra en nuestro corazón para mayor entendimiento y discernimiento de tu palabra. Padre, ayúdanos también a mantenernos firmes. Como dice el texto, en la paciencia y la fe de los santos. Padre, para no caer en ingenuidades, para mantener la luz que tú quieres que mantengamos en medio de este mundo caído. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia y glorifícate, Padre, te lo rogamos con acciones de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.